Hola, amores. ¿Listos para otra clase de criollo haitiano? Pero antes vamos a ver lo que vimos la última vez. La última vez vimos el verbo ser, el cual es en español el verbo ser. Habíamos dicho que el verbo ser se utiliza para presentarse, dar a conocer su nombre, hablar de sus propiedades, hablar de los lazos familiares. Y habíamos dicho también que cuando utilizamos el verbo ser o el verbo estar más un adjetivo, en criollo haitiano utilizamos un pronombre más un adjetivo, lo que significa que hacemos abstracción completamente del verbo ser en la oración. Por ejemplo, moi belle, moi, pronombre personal, belle, adjetivo, lo que significa que soy bella. Entonces utilizamos el verbo ser. Muy bien, estoy bien. Utilizo un pronombre personal, muy, y bien, adjetivo, lo que significa que estoy bien. Entonces utilizamos ahí el verbo estar más adjetivo. En esta clase vamos a ver el uso del ie, el cual puedo decir que forma parte del verbo ser y del verbo estar. El IE se utiliza para hacer preguntas sobre la hora, la fecha, el precio y sobre ubicaciones. Se utiliza también para hacer preguntas sobre una persona. Hacer preguntas sobre su estado físico, psicológico, emocional. O sea, se trata del verbo estar en español. Preguntar sobre su físico, su personalidad, su carácter, se trata del verbo ser en español. Entonces, para que entiendan mejor, veamos juntos algunos ejemplos. Pedir la hora. Qu'il est lié, qu'il est lié. ¿Qué hora es? ¿Qué horas son? La fecha. Qui joue jeudi a ye? Qui joue jeudi a ye? ¿Qué día es hoy? El precio. Combien ça y est? Combien ça y est? ¿Cuánto es esto? ¿O de cuánto es esto? Ubicaciones. ¿Qué côté où y est? Qui côté où y est? O côté où y est? Côté où y est? ¿A dónde estás? ¿Dónde estás? Estado físico, estado psicológico, emocional. Qui j'en oublié o comment oublié, lo que significa ¿cómo estás? Igual decimos cuando hablamos, por ejemplo, por teléfono con un desconocido y queremos preguntarle cómo es físicamente. Entonces vamos a decir qui j'en oublié. O si hablamos de otra persona, qui j'en lié o comment lié. Personalidad y carácter. Qui j'en de moun lié? Qui j'en de moun lié. ¿Qué tipo de persona es? El lié se utiliza también para darle fuerza a lo que es, a lo que está. Veamos juntos algunos ejemplos. Por ejemplo, para darle fuerza a esta frase, moi c'est petit, lo que significa soy tu hijo, soy tu hija. Vamos a decir c'est petit moi ye, lo que quiere decir tu hijo, tu hija, soy. Moi l'école, moi l'école, estoy en clase. C'est l'école, moi ye. L'école, moi ye. En clase, estoy.
¿Se dan cuenta que el IE lo utilizamos al final de la oración? Por ejemplo, como lo vemos ahora mismo, moi l'école, moi. O c'est l'école, moi. Igual en español, ¿estoy en clase? En clase estoy. Bueno, mis amores, es todo para esta clase. Espero que les haya gustado. Y no olviden también chequear las otras clases, las clases anteriores, para que no se pierdan. Y nos vemos en una próxima clase. No olviden suscribirse tampoco a mi canal para que no pierdan ninguna.